Cuando lo vi deslizando las manos por la maleta, supe que había algo más que un simple interés. Su mirada, intensa y profunda, parecía atravesar la superficie de lo cotidiano. El aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviera. Era posible que en su gesto hubiera un deseo oculto, un anhelo que desafiaba su propia identidad. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras que danzaban en la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La tensión era palpable. Él, con su sonrisa nerviosa, parecía luchar contra un torrente de emociones. ¿Qué pensaría la gente si supiera? La presión de la sociedad pesaba sobre sus hombros, como una maldición invisible. Recordé las palabras de mi madre. No te expongas, no llames la atención. Pero, ¿qué pasaría si él quería gritar su verdad al mundo? La lucha interna era feroz. Su deseo se mezclaba con el miedo, y en su mirada había un rayo de esperanza. Podría ser que, en ese instante, él también anhelara liberarse de las cadenas del juicio. El roce de sus dedos sobre la maleta era un símbolo de su lucha. Cada movimiento era un eco de su historia, un recordatorio de lo que significaba ser diferente. La habitación se llenó de un silencio abrumador. ¿Podría él aceptar su verdad? ¿O se dejaría llevar por el miedo? El corazón me latía con fuerza. La pregunta flotaba en el aire. ¿Sería capaz de dar el paso hacia la aceptación? ¿O se quedaría atrapado en la sombra de su propia inseguridad? La respuesta estaba a punto de revelarse, y el destino de ambos pendía de un hilo. Martín camina por la calle, su mirada fija en el suelo. El murmullo de la ciudad lo envuelve, pero él se siente solo. Su corazón late con fuerza, un eco de deseos ocultos. Se detiene frente a una vitrina. Un par de zapatos brillantes llama su atención. La luz del sol resplandece sobre ellos, como un reflejo de lo que anhela. Él se imagina usándolos, desafiando las normas que lo aprisionan, pero la imagen se desvanece. La risa de sus amigos resuena en su mente. Eres un macho, Martín. La presión lo ahoga. Se siente atrapado en un laberinto de expectativas. La contradicción lo consume. ¿Por qué no puede ser él mismo? En su interior, una tormenta se desata. El deseo lo quema, pero el miedo lo paraliza. Cada gesto, cada mirada furtiva lo delata. En una fiesta un chico se acerca. Sus ojos brillan con curiosidad. Martín siente un escalofrío. La atracción es palpable, pero su risa se siente forzada. Se aleja, el corazón pesado. La noche cae y la soledad se cierne sobre él. Se sienta en su cama, la luz tenue. Su reflejo en el espejo le grita: ¿por qué no puedes ser libre? La pregunta lo atormenta. La aceptación parece un sueño lejano. El aroma a café recién hecho lo envuelve, pero no puede disfrutarlo. La vida sigue, pero él se siente estancado. La lucha interna es constante. ¿Cuánto tiempo más podrá vivir así? La respuesta se escapa, como el humo de un cigarrillo en la oscuridad. Martín cierra los ojos, deseando que el mundo lo acepte, pero el miedo lo atrapa, y la pregunta persiste: ¿quién es realmente? La música retumba en el bar, un ritmo vibrante que envuelve todo. Las luces parpadean, creando sombras que juegan en nuestras caras. Risas llenan el aire, pero hay algo más, una tensión palpable. Te miro de reojo. Tu sonrisa es contagiosa, pero hay un brillo en tus ojos que me atrapa. ¿Qué piensas? ¿Lo sientes también? Cada vez que nuestras manos se rozan, un escalofrío recorre mi espalda. Es un toque casual, pero el significado es profundo. La aceptación es un monstruo que acecha en la oscuridad. ¿Cómo se siente ser tú mismo en un mundo que a menudo no entiende? La lucha interna me consume. Quiero acercarme, pero el miedo me detiene. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si el rechazo se cierne sobre nosotros como una sombra? El bar se llena de risas, pero en mi pecho hay un silencio ensordecedor. La mirada de un extraño me hace dudar. ¿Qué pensarán de nosotros? La sociedad tiene sus reglas, y a veces esas reglas son cadenas. Un sorbo de mi bebida me devuelve a la realidad. El sabor es dulce, pero me deja un regusto amargo. La libertad que busco parece tan cerca, y sin embargo, tan lejana. Te miro de nuevo. Esta vez, el contacto es más prolongado. Hay un instante en que el mundo se detiene. ¿Es este el momento? El momento en que finalmente se romperán las barreras que nos separan. La música se intensifica, y con ella mi corazón late más rápido. La celebración continúa, pero en mi interior, una batalla se libra. La pregunta persiste: ¿seré capaz de dar ese paso? ¿Dejaré que el deseo venza al miedo? El baño está vacío. El eco de mis pasos resuena en las paredes frías. La luz tenue crea sombras que parecen moverse. Siento el aire denso, cargado de una tensión que no puedo ignorar. Martín entra. Su mirada intensa me atrapa,
como un faro en la oscuridad. El mundo afuera no entiende. Aquí, en este refugio, la soledad se siente como un abrazo, pero su presencia desafía todo. Sus manos en mi cintura son un gesto inesperado, un roce que enciende algo profundo. ¿Qué significa este contacto en un lugar donde el amor se oculta? El silencio se vuelve ensordecedor. Mi corazón late con fuerza, cada pulsación un recordatorio de lo que somos. La inseguridad me envuelve. ¿Qué pasará si alguien nos ve? La sociedad nos ha enseñado a esconder nuestros deseos, a vivir con miedo. Pero en este instante, todo se desvanece. Su aliento cálido me envuelve. Puedo sentir la lucha en su mirada. ¿A él tan asustado como yo? La aceptación parece un sueño lejano. La presión de ser quien no somos pesa sobre nuestros hombros. Pero aquí, en este baño, el mundo exterior se desdibuja. El roce de sus dedos me hace cuestionar. ¿Es posible amar sin miedo? Podemos desafiar las normas que nos han encadenado. La conexión es palpable, un hilo invisible que nos une. El tiempo se detiene. La realidad se desdibuja. En este refugio, la soledad se transforma en un acto de valentía. La pregunta persiste. ¿Seremos capaces de enfrentar el mundo juntos? La respuesta se siente tan cercana, pero el miedo, el eco de nuestras respiraciones se mezcla con la incertidumbre. En este instante todo es posible. El aire estaba cargado de tensión. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas, creando sombras danzantes en el suelo. Nos miramos, y en ese instante, el mundo se desvaneció. El beso que compartimos fue un estallido de emociones reprimidas. Cada caricia, cada susurro, revelaba un deseo que había estado oculto demasiado tiempo. Mis manos temblaban al tocar su piel. Era como si el fuego de la pasión se desatara en mi pecho. Pero, ¿qué significaba esto para nosotros? La sociedad nos miraba con ojos críticos. La aceptación era un lujo que no todos podíamos permitirnos. La culpa se enredaba en mis pensamientos, como una sombra que nunca se aleja. Sentí su aliento cálido, un recordatorio de que estábamos vivos, de que éramos reales. Pero la pregunta persistía. ¿Podríamos enfrentar las consecuencias de este momento? La posibilidad de ser rechazados, de perderlo todo, me aterraba. La lucha interna era feroz. El deseo chocaba con el miedo, y cada latido de mi corazón resonaba con la incertidumbre. El aroma a tierra húmeda y flores silvestres llenaba el aire. Era un contraste con la tormenta que se desataba en mi interior. ¿Podría ser suficiente nuestro amor para desafiar las normas? La presión de la mirada ajena se sentía como un peso en mi pecho. La aceptación, un sueño lejano. Mientras nuestros labios se encontraban de nuevo, el mundo exterior se desvanecía. Pero en el fondo, sabía que este beso no solo era un acto de amor, era una declaración, un grito de libertad. La lucha apenas comenzaba. ¿Seríamos capaces de abrazar lo que somos sin miedo? La respuesta se escondía en el eco de nuestras emociones. La noche estaba en su apogeo. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas perdidas. Justo cuando todo parecía perfecto, oímos pasos acercándose. El sonido resonó en mi pecho. Un tamborileo de adrenalina. Nos miramos, y en sus ojos vi el reflejo de mi propia lucha. El aire se volvió denso. La risa que compartíamos se desvaneció, reemplazada por un silencio inquietante. La realidad nos golpeó como un puño. ¿Podremos encontrar la valentía para ser quienes realmente somos? La pregunta se instaló entre nosotros, pesada y aterradora. El aroma a lluvia inminente llenaba el aire, mezclándose con el sudor de la incertidumbre. Cada paso que se acercaba era un recordatorio de lo que temíamos. La aceptación, el deseo, la vergüenza. Todo se entrelazaba en un torbellino de emociones. ¿Volveremos a escondernos tras las máscaras que hemos creado? La sombra de un grupo se dibujó en la esquina de la calle. Sus risas eran burlonas, llenas de desprecio. Mi corazón se aceleró. La lucha interna se intensificó. ¿Sería suficiente nuestro amor para enfrentar el odio? La pregunta se convirtió en un eco en mi mente. El tiempo parecía detenerse. La luz de un faro iluminó sus rostros, revelando miradas de juicio. Sentí que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor.
La valentía se convirtió en un lujo que no podíamos permitirnos. Pero en ese instante, su mano encontró la mía. Un gesto simple, pero poderoso. La conexión era palpable. En medio del miedo, había una chispa de esperanza. ¿Podríamos ser libres? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. La noche aún guardaba secretos, y nosotros estábamos listos para enfrentarlos. La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Caminábamos juntos, pero la distancia entre nosotros era palpable. El aire estaba cargado de tensión. Un susurro de lo que podría ser. ¿Qué pasará con nosotros? La pregunta flotaba en mi mente, como un eco que no se apaga. Martín miraba hacia el suelo, sus pasos vacilantes. Sentía su miedo, su lucha interna. El deseo ardía en su pecho, pero la sombra del rechazo lo envolvía. La sociedad no siempre acepta el amor, y eso nos pesaba. Cada mirada ajena era un recordatorio de lo que podríamos perder. El aroma a lluvia inminente llenaba el aire, fresco y electrizante. Era un contraste con la opresión que sentíamos. Quería tomar su mano, pero el miedo me detenía. ¿Qué dirían? ¿Cómo reaccionarían? La lucha entre el deseo y el miedo se intensificaba. Recordé las palabras de mi madre. El amor es un regalo, pero ¿y si ese regalo era un pecado en los ojos de otros? La aceptación se sentía lejana, como un sueño que se desvanecía al despertar. Miré a Martín, rostro iluminado por la luz de un farol. Había belleza en su vulnerabilidad, una fuerza que me atraía. El silencio era ensordecedor. La ciudad seguía su curso, ajena en batalla interna. ¿Podríamos encontrar nuestro camino en este laberinto de emociones? La respuesta parecía tan distante como las estrellas, pero en ese instante su mirada se encontró con la mía. Un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, podríamos desafiar al mundo juntos.